uno de los atributos más grandes de Dios es que Dios es omnipotente. Amén. Voy a repetir eso. Uno de los atributos más grandes de Dios es que Dios es omnipotente. Sí, Señor, aleluya. ¿Y qué significa la palabra omnipotente? La palabra omnipotente proviene de dos vocablos, la palabra omni y la palabra potente. La palabra omni significa todo y la palabra potente significa poder. Eso quiere decir que Dios es todopoderoso. Gloria a Dios, Dios aleluya. puede hacer todo. Lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios es todopoderoso. Él es el Dios omnipotente. Mira, y es importante que tú sepas eso, porque aquí llevamos tiempo ya predicando la palabra del Señor, y aquí hay gente que al final siempre nosotros oramos por la gente. Y aquí hay gente que trae sus peticiones, sus necesidades. Días atrás se acercaba un varón y nos pedía la oración porque está padeciendo o está contagiado con VIH-Sida. Mira, cuando la medicina a ti te diagnostica con SIDA, con VIH, eso es una sentencia de muerte. Es como cuando el médico te dice a ti: tengo una noticia que darle, lamentablemente. Por favor, traiga a su familia. Quiero contarle que usted ha sido detectado como un paciente con cáncer. Cuando la medicina a ti te dice que tú tienes SIDA o cáncer, o que tienes un tumor en el cerebro, no sé qué cosa, pero cuando la medicina te da un diagnóstico como ese, eso significa que tus días están contados en la tierra. La medicina te sentenció a muerte. La medicina no tiene el poder para poder sanarte del SIDA. La medicina no tiene el poder hasta el día de hoy para sanarte del cáncer. Pero en esta tarde hemos venido a predicar al Dios omnipotente. Hemos venido a predicar al Dios todopoderoso. Aquel que pueda hacer lo que tú no puedes hacer. Aquel que pueda hacer lo que yo no puedo hacer. Aquel que pueda hacer lo que la medicina no puede. Dios puede hacer lo imposible. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. En otras palabras, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todo suficiente. Él es el Dios todo capaz. Todo lo puede hacer Dios. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Él es el todopoderoso. Mira, cuando tú lees la Biblia por primera vez, quizás puedes llegar a tu casa y tomar esa Biblia que tienes llena de polvo, por ahí guardada. Cuando tú la abras te vas a dar cuenta que el primer libro de la Biblia se llama Génesis. Y desde el primer libro de la Biblia te empieza a relatar que Dios es poderoso. A tal punto que el primer verso de la Biblia, Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que los cielos y la tierra fueron creados por una casualidad. No dice que los cielos y la tierra fueron creados por una explosión. Dice que el creador de todas las cosas es Dios. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mira, escucha bien lo que dice el verso 2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso quiere decir que en el comienzo de la creación había un caos. Eso quiere decir que en el comienzo de la creación de Dios surgió un problema. No se sabe, la Biblia no lo dice, pero la Biblia sí dice que había un caos. Que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
Es decir, que probablemente la tierra que Dios creó estaba cubierta por tinieblas. Algo sucedió, pero el verso 3 te dice algo glorioso. El verso 3 te dice que a pesar de las tinieblas, a pesar del desorden, a pesar del caos, la Biblia dice que Jehová articuló una palabra y dijo: sea la luz. Y cuando Jehová dijo: sea la luz, a pesar de las tinieblas que rodeaban la tierra se alumbró. La tierra se encendió. ¿Sabes qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú puedes estar viviendo el peor momento de tu vida. Eso quiere decir que tú puedes estar en el momento más crítico de la historia de tu vida. ¡Aleluya! Pero solamente una palabra de Dios es suficiente para cambiar la historia de tu vida para siempre. La palabra de Dios tiene el poder suficiente para cambiar la historia de tu vida, para cambiar ese diagnóstico médico, para cambiar ese corazón duro, para hacer lo que nadie puede hacer, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Días atrás predicábamos aquí diciendo: nadie está tan perdido como para que Dios no lo pueda encontrar. Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Lo que los centros de rehabilitación no pueden lograr contigo, Dios con su poder lo hace. Porque Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios extraordinario, Él es el Dios todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Mira, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que en un momento Jesucristo se subió a la barca de los discípulos y comenzaron a remar mar adentro. Y cuando llegaron probablemente a la parte más profunda del mar, la Biblia dice que de repente se desató una tempestad, una tormenta como nunca antes, a tal punto que dice la Biblia, o da a entender, que la barca se estremecía de un lado a otro. La barca se estremecía de un lado a otro. ¡Aleluya! El agua comenzó a entrar a la barca. ¿Y sabes qué hicieron los discípulos? Los discípulos, la mayoría de ellos, todos eran pescadores. ¡Aleluya! Ellos conocían muy bien las tormentas, conocían muy bien las tempestades, conocían muy bien con qué tipo de tormentas se estaban enfrentando. Pero la tempestad que impactó la barca de los discípulos, ¡aleluya!, fue tan fuerte que ellos sabían que si Dios no intervenía, ellos morirían ahí. Y la barca comenzó a sacudirse de un lado para otro. Comenzó a sacudirse a causa de la tempestad, de la tormenta, del viento. ¿Y sabes qué hicieron los discípulos? Como Cristo iba con ellos en la barca, los discípulos comenzaron a clamar, ¡aleluya!, comenzaron a gritar y decían: Señor, sálvanos que perecemos. ¡Aleluya! Sálvanos que estamos a punto de morir. Y eso es lo que tienes que hacer tú en esta hora. Tienes que clamar de esa misma manera al Dios Todopoderoso y decirle: Señor, sálvame, que perezco. ¡Aleluya! Porque lo que es imposible para ti, para Dios es posible. ¡Gloria a Dios! Y estos hombres estaban afligidos, estaban angustiados, no querían morir en medio de esa tempestad. Y comenzaron a clamar: Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que perecemos. Pero mira qué curioso, la Biblia dice que mientras la barca se sacudía de un lado a otro, mientras la barca estaba siendo anegada por el agua, la Biblia dice que Cristo estaba en la barca, pero Él dormía. Amén. Aleluya. Mira qué curioso. Aleluya. Quizás tú te preguntarás: ¿cómo es posible que Jesucristo, en medio de una tempestad tan grande, en medio de una tormenta de ese tipo, Cristo estuviera durmiendo? ¿Quién puede dormir en medio de una tempestad? ¡Aleluya!
Si tú estás en una barca y de repente los vientos comienzan a azotar a la barca, ¡Aleluya! nadie puede quedar de pie o indiferente al movimiento de la barca. Pero mira qué curioso, la Biblia dice que Cristo dormía en la barca. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Sabes por qué Cristo dormía? Porque Cristo no es cualquier hombre de la tierra. Cristo es el Dios hecho carne. Gloria a Dios. Cristo es el Dios todopoderoso. Sí, aleluya. Cristo es el Dios omnipotente. Aleluya. Por eso que el profeta Nahum habla de Dios, de su poder, de su estabilidad. Y dice, Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. Aleluya. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que Jehová es tan poderoso que sus pies están por encima de las tempestades. Sus pies están por encima de las tormentas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En otras palabras, eso quiere decir que lo que a ti te impacta, a Dios no le impacta. Las tormentas que a ti te sacuden, a Dios no lo sacuden. Aleluya. Porque Dios es el omnipotente, es el todopoderoso. Por eso el profeta Nahum habla de Dios, de su poder, de su estabilidad. ¡Aleluya! Y dice, Jehová marcha en la tempestad y en el ¡Gloria a torbellino. Dios! Y las nubes son el polvo de sus pies. Señor, Por lo tanto, aleluya. cuando tú vayas con tu niño, con tu muchacho, y él te pregunte, mamá, papá, ¿qué son esas cosas blancas que hay en el cielo? Tú le tienes que decir, la Biblia dice que las nubes son el polvo de los pies del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Mira qué grande es Dios, porque Dios está allá arriba ¡Gloria a Dios! y nosotros estamos aquí abajo. Dios es grande y nosotros somos pequeños, pero aunque somos pequeños, Dios extiende su brazo grande para extender su misericordia para tu vida, para mi vida. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito. ¿Cuántos sea el alaban la gloria del Señor? Alabamos, Señor. Mira qué grande es el Dios Todopoderoso, el Dios que se digna a mirar la tierra a pesar de su pecado, de su inmoralidad, el Dios Todopoderoso. Gloria sea Dios, aleluya. Y estos hombres comenzaron a clamar, y clamaron tanto que dice la Biblia que Cristo se levantó del sueño. Cristo estaba durmiendo, se levantó, y cuando Cristo se levantó, la Biblia dice que Jesucristo reprendió al viento y al mar. Y cuando Cristo reprendió al viento y al mar, la Biblia dice que al instante el viento y el mar se aquietaron. Dios, aleluya. En otras palabras, el mar y el viento escucharon la voz de Dios, Amén. escucharon la palabra de Dios y se calmaron. Ahora tú podrás preguntar, pero ¿cómo es posible? ¿El mar tiene oídos? ¿El viento acaso tiene oídos? Mira, no sé si tiene o no tiene oídos, pero lo que sí te puedo asegurar es que si el mar y el viento escucharon la palabra y obedecieron la palabra, tú que tienes dos grandes orejas en tu cabeza, cuanto más puedes oír y obedecer a la palabra de Dios. Gloria sea Dios, aleluya. Dios te alaba. Claro, tú y yo que tenemos grandes orejas, tenemos la posibilidad de escuchar el mensaje, tenemos la posibilidad de escuchar la palabra, porque Dios habla al ser humano, Dios habla a tu vida, Dios habla a mi vida. Santo de Dios. Porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios todo suficiente, Él es el Dios todo capaz. Gloria a Dios. Y la Biblia dice Señor, para siempre. que cuando Cristo reprendió el viento y el mar, cuando Cristo reprendió el viento y el mar, ¿sabes qué hicieron los discípulos? Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Mira las conversaciones de los discípulos. Ellos decían, después de que vieron ese milagro, los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes qué te muestra eso? Eso te muestra que los discípulos estuvieron años con el maestro, pero nunca supieron quién era ese hombre. Aleluya. Nunca supieron
el porte del Dios al cual seguían. Aleluya. Aleluya. Y así hay mucha gente hoy, gente que se autodenomina cristiano, cristiana, pero no entienden, no conocen Aleluya. el poder del Dios al que supuestamente siguen. Mira, por eso que a causa de la pandemia, miles y millones de predicadores, evangelistas, pastores cerraron sus bocas y no volvieron a predicar del Dios que predicaban antes de la pandemia. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque nunca conocieron al Dios que predicaban. Gloria sea al Señor. Aleluya. Nunca conocieron al Dios que predicaban. Aleluya. Es fácil hablar de Dios, pero no todos conocen al Dios que predica. Pero en esta hora no te hemos venido a predicar a un Dios pequeño. En esta hora no te hemos venido a predicar a un Dios miope, a un Dios ciego, a un Dios que no tiene manos para alcanzarte. En esta hora hemos venido a predicar a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que es más grande que la pandemia, a un Dios que es más grande que el SIDA, a un Dios que es más grande que el cáncer, a un Dios que es más grande que la bomba atómica. El Dios todopoderoso, el Dios que puede cortar tus cadenas, el Dios que puede sanarte, el Dios que puede libertarte. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque Dios es demasiado grande. Dios es demasiado poderoso. Dios es el omnipotente. Aleluya. Él es el todopoderoso. Él es el grande, el extraordinario. Él puede cortar tus cadenas hoy. Lo que la medicina no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Porque Él es el todopoderoso. Él es el todo suficiente, el todo capaz. Por lo tanto, solamente necesitas un toque de Dios para que tu vida sea cambiada para siempre. Solamente necesitas acercarte con fe a este Dios todopoderoso y Él podrá cambiar la historia de tu vida para siempre. Mira, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que un hombre, un soldado romano, se acercó ante el Señor, ante Jesucristo. Y este soldado romano, cuando llegó ante el Señor, le dice: Señor, yo tengo un siervo, un servidor, y él está gravemente enfermo, está gravemente atormentado, pero yo he venido ante ti porque yo sé, yo conozco que tú eres un hombre que tiene poder. ¡Aleluya! Yo sé que tú eres poderoso para sanarlo. ¡Alabado sea el Señor! ¡Aleluya! Yo sé que tu poder es ilimitado. Por eso yo he venido ante ti para que tú lo sanes. Amén. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesucristo? La respuesta de Jesucristo fue: sí, tranquilo, yo iré a tu casa ¡Aleluya! y lo sanaré. Amén. ¿Y sabes qué responde este hombre? Le dice: Señor, no es necesario que vayas a mi casa. ¿Sabes por qué, Señor? Porque yo soy un soldado romano, soy un centurión, tengo 100 soldados a mi cargo, a mi disposición. Y yo, como soy un soldado romano, yo le digo a uno de mis soldados: soldado, levántate de ese lugar y ve a ese lugar. Y el soldado me obedece, porque yo soy un hombre que tiene autoridad. ¡Aleluya! Este hombre le seguía explicando: yo soy un centurión, yo le puedo decir a este soldado: soldado, levántate y ve hasta ese lugar. Y el soldado me obedece, porque él sabe que yo soy un centurión, que yo soy un soldado, un capitán, que yo lo dirijo a él y él me obedece. Porque yo tengo autoridad. Por lo tanto, de la misma manera como yo tengo autoridad, yo sé y entiendo que tú tienes autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, no es necesario que vayas a mi casa. Por eso yo solamente quiero pedirte que digas la palabra, que des la orden, que des el mandato, y mi siervo será sano. ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! Yo me imagino a Cristo cuando escuchó esas palabras de este hombre, diciendo: wow,
Hace tiempo que no veía un hombre con una fe como la tuya. ¿Y sabes qué le dice Cristo? Le dice, ve a tu casa y según tu fe será hecho. Y dice la Biblia que el centurión romano, cuando llegó a su casa, su siervo estaba sano por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Por eso te digo en esta hora, una palabra de Dios es suficiente para cambiar la historia de tu vida. Solamente tienes que acercarte a Él con fe, como lo hizo el centurión romano, que él reconoció el poder de Jesucristo y le dijo, yo sé que tú eres poderoso para sanar a ese hombre. Tú tienes que acercarte a Cristo como lo hicieron los discípulos en la barca, que ellos le decían, Señor, sálvanos, que perecemos. Aleluya. Por eso no por casualidad esta palabra ha llegado en esta tarde, porque tú tienes la facultad dada por Dios de oír la palabra de Dios. Y cuando el hombre oye la palabra de Dios, el hombre puede darse cuenta de su condición de pecado, de que el hombre necesita al Dios Todopoderoso, de que hay enfermedades, hay condiciones en el ser humano que no las puede cambiar la ciencia de esta tierra, pero el Dios Todopoderoso, aquel que te hemos venido a predicar en esta hora, Él puede cambiarte, Él puede sanarte, Él puede libertarte. Gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer, predicador? Solamente tienes que creer en esta palabra y acercarte al Señor con fe y pedirle a Dios que perdone tus pecados, que entre en tu vida y tu vida será cambiada para siempre, para siempre, para siempre. Por lo tanto, en esta hora, antes de retirarnos de este lugar, yo quiero hacerte una invitación. Quiero orar por tu vida. Quisiéramos orar por tu vida, no importando la situación en la cual estás viviendo, no importando la crisis que estás enfrentando. En esta tarde Dios nos ha permitido compartir el mensaje de su palabra, que es poderoso para cambiarte, para sanarte, para libertarte. Aleluya. Solamente tienes que acercarte a Él con fe y Él cambiará la historia de tu vida. Por lo tanto, si hay alguien que necesite una oración por la salvación de su alma, mire qué sencillo. Levante su mano así como yo lo hago. Levante su mano así como yo lo hago. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si hay alguien que necesita una oración, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si hay alguien más, Dios le bendiga a la dama en ese lugar. Si hay alguien más, Dios le bendiga al caballero. Si hay alguien más que necesita una oración por la salvación de su alma, para que el Dios Todopoderoso pueda cambiar la historia de su vida, levante su mano así como yo lo hago, para saber que te interesa. Dios te bendiga, varón. Dios bendiga cada vida que ha levantado su mano. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, por favor, que puedan acercarse a este lugar para poder estar orando por sus vidas. Pónganse aquí, por favor, en fila. Pasen por este lugar, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el Cristo que sana, que liberta. Dios bendiga a la dama que se aproxima, por favor, en ese lugar. Dios le bendiga grandemente. Si hay alguien más que necesita una oración para tener una experiencia real con este Dios Todopoderoso, pasa a este lugar. Dios le bendiga, caballero. Acérquese a este lugar, por favor. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios para siempre. El Dios que predicamos es poderoso. Él puede romper cadenas, ataduras, sanar enfermedades incurables. Para la ciencia médica Dios lo puede hacer. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que acercarte a Dios con fe y Él lo hace. Pero lo más grande que Dios hace es cambiar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne sensible a la voz de Dios. Dios bendiga cada vida que ha pasado en este lugar. Dios le bendiga, varón. Dios bendiga cada vida que ha pasado en este lugar. Quisiera invitarles a hacer la confesión de fe. ¿Qué significa eso? Pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Confesar públicamente que lo reconocemos como Dios, como Señor, para que Él entre en nuestra vida. Quiero invitarle a que usted repita conmigo esta sencilla oración. Repita conmigo con fuerza, por favor. Diga así:
Padre eterno, aquí estoy. He venido delante de ti. Y en esta hora quiero pedirte que perdones mis pecados. Perdona mis pecados. Creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis maldades, por mis pecados, y se llevó todas mis enfermedades. Y en esta hora lo acepto, lo recibo en mi corazón. Que tu Espíritu Santo Señor, aleluya, entre en mi vida y no se vaya nunca más. Gracias, Padre. Gracias. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Creo que tú lo haces en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. No se vaya de este lugar. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes de una manera muy especial. Quiero orar por ustedes y ustedes hablen con Dios como usted sienta en su corazón. Quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, oro por cada vida que ha pasado a este lugar. sí, Señor Jesús. Dios del cielo, tú conoces su historia, su vida. Tú conoces sus enfermedades, su necesidad. Tú conoces, Señor, su dolencia. Aleluya. Pon tu mano sobre ellos. Señor, tu mano que es poderosa para sanar, para libertar al cautivo. Dios del cielo, de la misma manera como un día lo hiciste conmigo, liberta estas vidas, Señor, que se han acercado a ti, han oído tu palabra, han creído a la predicación de tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, tu mano poderosa se pose sobre estas vidas. Dios mío, no es mi mano, sino tu mano que es más grande y es poderosa para hacer milagros, sanidades. Dios mío, creemos que cada vida que ha pasado a este lugar con fe, creyendo en tu poder, en tu palabra, si te ha reconocido y aceptado con todo su corazón, creemos que sin lugar a dudas han recibido vida nueva de parte de ti. Gracias, Señor. Creemos que tú lo haces. Hecho está para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Levante su manito así conmigo. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.